Bienvenidos a nuestra transmisión del jueves de la verdad del Evangelio. Hoy estoy llegando a mi tercera semana de enseñanza sobre Dios quiere que esté sano. Y les digo que realmente siento que el Señor quiere que comparta esto en televisión. Dios les ama. Dios quiere que estén sanos y lamentablemente mucha gente piensa que hay una desconexión, que Dios no se preocupa tanto por nosotros individualmente. Ven a personas que sufren y piensan, ¿por qué Dios no hace algo? Es porque Él nos dio el poder y la autoridad. No depende de Dios que seas sanado o no, depende de nosotros si lo buscamos y lo recibimos o no. Ahora bien, esta es una afirmación muy importante. Y sé que probablemente suscite muchas preguntas en la gente y no tengo tiempo para responder a todo en el programa de hoy, pero les digo que esto es muy importante. Las escrituras del capítulo 11 de Marcos son algunas de las más importantes que el Señor me ha mostrado sobre cómo sanar a las personas. Y hablan de la autoridad que tenemos como creyentes y de cómo usarla. La mayoría de las personas que acuden a mí son personas que creen que Dios puede sanar o no vendrían a pedirme que orara por ellas, pero vienen como, no lo digo en sentido peyorativo, pero vienen de forma patética diciendo, oh Dios, no somos nada, no tenemos nada, no podemos hacer nada, ¿podrías sanarnos por favor? Han estado orando y no han visto ninguna manifestación, así es que acuden a mí pensando que quizás Dios responda más a mis oraciones que a las suyas y vienen y solo expresan esta desesperanza y esta desesperación. Incluso hubo un hombre que me dijo, conozco todas las escrituras que citas y las entiendo, pero es que no tengo ningún poder. Te pido que ores por mí. Y tan pronto como dijo eso, el Señor me recordó el capítulo 18 de Proverbios, versículo 21, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tienes poder aquí mismo, en tu boca. Si sigues diciendo que no puedes, pues no va a funcionar. No pasará nada. En cambio, si empiezas a decir lo que dice la palabra de Dios, verás resultados. Y esto es lo que cambia por completo la actitud de una persona. Pero este es probablemente el principal problema que encuentro al tratar con las personas que acuden a mí personalmente para pedirme que ore por ellas. Simplemente no comprenden la autoridad y el poder que Dios les ha dado. Por lo tanto, su oración es más bien una súplica de tipo, oh Dios, por favor, ayúdame, no puedo hacer nada. Si te acercas a Dios de esa manera, ya has destruido cualquier fe que pudieras tener. Voy a decir algunas cosas que no tengo tiempo de explicar completamente hoy, pero si me siguen, lo explicaré a lo largo de esta serie. O pueden obtener este material que ofrecemos y lo explicaremos. Pero Dios no puede sanarte por sí mismo. Se podría decir que no puede o que no quiere, no importa. No vas a ser sanado solo porque Dios quiera que estés sano o no. Dios quiere que estés sano, pero tú tienes que responder por fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es lo que Dios hace por nosotros, independientemente de nosotros. De hecho, en Juan capítulo 1 dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es que la gracia vino a este mundo hace 2000 años a través de Jesús, y Él pagó por tus pecados, y murió no solo por el perdón de tus pecados, sino también por la sanidad de tu cuerpo. Esto es la gracia. Se hizo hace 2000 años antes de que tú o yo existiéramos. Así es que no hay forma de que podamos decir que Dios solo sana a aquellos que son dignos de ello. Porque cuando murió por nuestros pecados y nuestras enfermedades, ni siquiera existíamos. No habíamos hecho nada bueno ni malo. Y según 1 de Pedro 2:24, por cuya herida fuisteis sanados. Esto ya pasó. Se hizo en la cruz antes de que tú y yo hubiéramos hecho nada. Así es que no se basa en tu bondad. Eso es la gracia. Pero no dice que por gracia eres salvo, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es lo que Dios hace por nosotros independientemente de nosotros. La fe es nuestra respuesta positiva a lo que Dios ya ha hecho. Aquí hay otra forma de decirlo. Algunas personas entienden que la fe está involucrada y le dan tanta importancia a la fe que sinceramente hay mucha gente que piensa que hasta que no haga todas estas cosas relacionadas con la fe,
Hasta que no confiese la palabra, hasta que no estudie, hasta que no haga esto, esto y esto, Dios no les va a sanar. Y esto no es lo que la Biblia define como fe. La fe no es lo que tú haces y luego Dios te responde. No, eso no es fe en absoluto. Eso es lo que la Biblia llama el legalismo de obras. La verdadera fe bíblica no es algo que tú haces para que Dios te responda, sino que la verdadera fe bíblica es tu respuesta positiva a lo que Dios ha hecho por ti por gracia. Sé que hay algunas personas que ven esto y dicen, ¿qué diferencia hay? Es una enorme diferencia, es una enorme diferencia. Aquí hay otra forma de decirlo. La fe no hace que Dios haga nada. Y hay mucha gente que dice esto con toda sinceridad. Oirás estas afirmaciones sobre que la fe mueve a Dios. La fe no mueve a Dios. Dios no está atascado. Dios no es quien necesita moverse. Dios se movió hace 2000 años a través de Jesús y todo lo que alguna vez necesitaremos, ya sea el perdón de los pecados, sanidad, liberación, alegría, paz, finanzas, cualquier cosa, ya se logró y se hizo hace 2000 años. Dios no es quien necesita moverse. Lo que sucede es que tenemos que responder de manera positiva a lo que Dios ya ha hecho. Así es que de nuevo, la fe no es lo que haces para que Dios te responda. La fe es tu respuesta a lo que Él ya ha hecho. O aquí hay otra forma de decirlo. La fe solo se apropia de lo que Dios ya ha provisto por gracia. Si Dios aún no la ha provisto, si aún no se ha cumplido a través de la expiación del Señor Jesucristo, entonces tu fe no puede hacer que suceda. La fe no hace que Dios haga nada. La fe solo alcanza y se apropia de lo que Dios ya ha provisto. Vaya, esto es enorme. Me tomó décadas aprender las cosas que he dicho, y es posible que algunas personas no vean la importancia en esto, pero es totalmente diferente. Por un lado, estás trabajando, luchando y tratando de que Dios haga algo. Por otro lado, estás descansando en lo que Dios ya ha hecho. De esto se trata el capítulo 4 de Hebreos, cuando habla del descanso sabático. Y te digo que esto es fundamental. Una vez más, si obtienes este pequeño USB que estamos ofreciendo, encontrarás mucha información al respecto y te prometo que te explicará todas estas cosas. Pero es muy importante que entiendas que Jesús ya te ha proporcionado la sanidad. Independientemente de ti, independientemente de tu desempeño, no tienes que ganártela, no tienes que ser digno, tu bondad no te califica y tu maldad tampoco te descalifica. ¿Significa esto que, por lo tanto, no importa si busco a Dios o no, que depende totalmente de Dios? No, Dios te lo ha proporcionado independientemente de que lo merezcas, pero la fe es tu respuesta positiva. Y te digo que si no buscas al Señor, si no estás en la palabra, si no estás orando, no vas a tener la fe de forma natural. Nuestra tendencia natural como seres humanos caídos es hacia la incredulidad. Te garantizo que sin la influencia de la palabra de Dios en tu vida, vas a actuar con incredulidad. Vas a actuar con temor, o como dice en Hebreos capítulo 2, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Esta es la norma, es lo natural. Y para que puedas romper con esa norma, tienes que empezar a aceptar la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, «Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Lo que no sabes te está matando». ¿Saben lo que quiero hacer hoy? Me gustaría reproducir uno de estos pequeños videos que tenemos sobre sanidad, y este es de Maureen Ham. Es una joven que tenía múltiples problemas. Tenía una enfermedad incurable y había luchado durante, años y años. Y en fin, estaba desesperada. Cuando el médico le dijo que no podían hacer nada más, le dijo a su mamá, «Solo quiero ir a Colorado y simplemente intentar disfrutar de algo». Y de todos los lugares del planeta a los que podían haber ido, terminaron en un hotel de paso que estaba a 1,5 kilómetros de nuestras instalaciones en Woodland Park. Cuando se registraron, la mujer del hotel vio que estaba en una silla de ruedas y las animó a ir a nuestra escuela de sanidad. Vinieron y nunca habían oído que podían ser sanadas sobrenaturalmente. Es un gran testimonio de lo que Dios hizo por Maureen. Vean este pequeño video sobre el viaje de sanidad de Maureen Ham
y volveré al final del programa. Tenía ese dolor en mis pies. Empezaba en los pies y era muy intenso. Se sentía insoportable incluso ponerme de pie. Tenía esa fatiga que me hacía sentir muy cansada. Hasta hablar era cansado. De repente mi cerebro empezó a verse afectado y me costaba leer y escribir. Era difícil mantener conversaciones. El dolor en mis piernas era muy fuerte. Sentía como si un soplete las estuviera quemando con el simple roce de una sábana. Usaba este artefacto para sostener los pies. Marin Ham, de Wisconsin, solo tenía 9 años cuando contrajo la gripe porcina. Poco después, unos misteriosos síntomas afectaron su cuerpo y su mente hasta que ya no pudo caminar. Los médicos estaban desconcertados por su caso y le dieron una lista de diagnósticos, entre los que se incluían neuropatía de fibras pequeñas y síndrome de taquicardia osteostática postural. De pequeña, Marin pasó los siguientes años entrando y saliendo de hospitales y centros de rehabilitación. Fuimos a hospitales y no sabían qué me pasaba, y nos sometimos a una fisioterapia muy intensa. Decían que estaban tratando de desensibilizar mis terminaciones nerviosas, para que no fueran tan sensibles al dolor, y me vendaban los pies muy apretados y me ponían de pie en una mesa a la que me ataban y todas esas cosas. Era horrible. Cada vez se movía menos a medida que le subía por las piernas y durante un tiempo ni siquiera podía tocarla. Es decir, ni siquiera se le podía tocar la piel con una pluma. Era muy difícil de ver. Yo habría cambiado mi lugar por el suyo en un instante para no verla sufrir. Prueba tras prueba, yendo constantemente al médico. Eso era todo lo que hacía. Los médicos estaban desconcertados, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Invitaba a mis amigos a casa y Marin tenía una convulsión. Todos corrían a su habitación para ayudarla y luego, bueno, ya pasó. Y ahora esta es nuestra nueva realidad. Al carecer de un profundo conocimiento de la palabra de Dios, la familia Ham pasó los siguientes años lidiando con esta nueva realidad de tratamientos médicos en centros de rehabilitación con la esperanza de que los médicos pudieran encontrar de alguna manera una cura. Cuando sus síntomas empeoraron, a Marin le diagnosticaron la enfermedad de Lyme en fase avanzada, de la que la mayoría de las personas nunca se recuperan, lo que llevó a su madre, Linnea, a un punto de ruptura. Yo tenía fe en los médicos y no estábamos recibiendo ninguna ayuda. Llegué al límite de mis fuerzas y me rendí a Dios y le dije, por favor, muéstrame una señal, indícame qué hacer, algo que ayude a curar a Marin, a curar a nuestra familia. Linnea descubrió el Centro Hansa para la Salud Óptima, donde Dios utilizó a médicos cristianos para abrir sus corazones al poder de Dios. El Señor me lo mostró entonces. Creo que fue como mi Juan Bautista, porque me preparó totalmente el camino. El médico de allí estaba lleno del Espíritu. No sabía nada sobre curaciones, pero empezó a compartir conmigo el amor de Dios solo hablando la palabra conmigo. Eso me abrió la mente y luego, físicamente, me recuperé lo suficiente como para recuperar mi capacidad cognitiva y poder leer y escribir. Podía volver a mantener conversaciones. En nuestra última cita, el médico tenía una expresión en el rostro que parecía decir, no creo que pueda hacer nada más por ti. Me volví hacia mi mamá y le dije, mamá, solo quiero irme a intentar hacer algo divertido. He estado tan enferma y estoy harta de estar enferma y solo quiero hacer algo divertido y disfrutar de las montañas, aunque solo sea sentarme en mi silla de ruedas y mirarlas. Solo quiero ir a Colorado. Aunque Marin todavía sentía dolor y estaba en silla de ruedas, Linnea reservó una cabaña en el pequeño pueblo de Woodland Park. Cuando llegaron, entablaron una conversación con una recepcionista que cambiaría sus vidas para siempre. Le conté lo que le pasaba a Maureen y por qué estaba en una silla de ruedas motorizada. Y ella dijo, bueno, ¿saben? Hay una escuela de sanidad justo al final de la calle. Es un Charis Bible College. Y añadió, creo que deberían ir. Le respondí, bueno, está bien. Nada más cruzar las puertas del Charis y ver a la gente que nos recibió y el amor que nos mostraron, fue como si pudiera ver el amor de Dios por mí a través de esas personas. Entramos en el servicio y Greg Moore estaba hablando ese día. Estoy entrando en lo que me pertenece. No importa si me apetece, si lo creo, si lo veo así.
Tú lo has dicho, estoy entrando en ello y estoy caminando en lo que tú tienes para mí. Y te digo que si haces eso, la sanidad comenzará a manifestarse. Empezó a compartir que Dios quiere que estés sano y que Jesús te lo proporcionó. Fue muy emocionante escuchar esto por primera vez en mi vida. Nos fuimos de allí y nos quedamos pensando en estas palabras que acabábamos de escuchar. Y dijimos, no podemos irnos. Empezamos a buscar en la página web y dijimos, ¿quién es este Andrew Wommack? Y descubrimos que iba a dar una charla el martes, así que decidimos quedarnos. Pero si pudieras comprender que tienes dentro de ti mismo el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:17. No es que vas a ser así, sino que ya lo eres ahora mismo. Me veía a mí misma corriendo y bailando, montando mi caballo por esos pastos y viviendo eso en mi mente. Al día siguiente, cargamos el coche y paramos en un bosque nacional antes de regresar a casa. Había una valla de madera y dije, ¿sabes? Vamos a hacer unas fotos aquí. Así que me estacioné, saqué el coche y la senté en la valla. Y de repente estaba allí sentada y sentí como si algo se despertara dentro de mí. No sé cómo explicarlo, pero fue como una voz que me decía, levántate y camina. Y la oí decir, mamá, mamá. Me di la vuelta y me di cuenta de que estaba de pie. En ese momento recuperé la sensibilidad en mi cuerpo. La capacidad de mover los pies volvió al instante y empecé a caminar sin desmayarme ni tener convulsiones. Era una sensación de libertad absoluta, como si el sol me hubiera liberado. Y fue increíble. Ese día no caminaba con total normalidad, pero fue milagroso. Estaban en casa y llegué del trabajo y allí estaba Maureen de pie junto a su andadera y empezó a dar pequeños pasos. Así es que frené en seco y salí del coche y corrí hacia ella. Le di un gran abrazo. Fue increíble. Aunque Maureen todavía necesitaba ayuda para caminar, estaba decidida a recuperarse por completo y pasó los siguientes 30 días sumergiéndose en las enseñanzas de Andrew y meditando constantemente sobre la palabra. No era que estuviera buscando una sanidad, solo buscaba al sanador y conocerlo en su corazón por mí. Ella nos atendía todo el tiempo y muy pronto fue como, bien, escuchemos todos los martes por la noche la transmisión en vivo de Andrew. Y fue increíble, empezamos a hacerlo en familia. Y entonces exactamente un mes después, estaba sentada en nuestro sótano, con la espalda apoyada en el sofá, leyendo el kit de supervivencia cristiana de Andrew. Y leí 1 de Pedro 2:24 y se convirtió en algo muy personal. Y fue, Maureen, por las llagas de Jesús fuiste sanada. Y cuando leí eso, fue como si se hubieran adherido a mí y de repente todas esas cosas del último mes en las que había estado conociendo a Dios, su corazón por mí y su plan, fue como si todo cobrara sentido y pensé, no estoy tratando de obtener la sanidad, ha estado viviendo en mi interior. Así que me levanté de un salto y di mi primer paso al instante. Todos los síntomas que había tenido durante tantos años se fueron al instante y luego... Al segundo paso, todos los síntomas volvieron, pero no me importó, porque su palabra era verdad. Y al dar el tercer paso, todo síntoma se fue. En ese momento me sentí totalmente sanada. Fuimos a Colorado y encontramos una pequeña cabaña, en Woodland Park. Mi mamá estaba sacando mi silla motorizada del coche y se acercó una señora y me dijo, hay una escuela de sanidad justo al final de la calle. Está abierta al público los jueves y puedes ir. Así que fuimos, escuché las enseñanzas de Andrew y lo comprendí y al final de la semana ya podía caminar. Un mes después estaba leyendo su kit de supervivencia cristiano y supe que había sido sanada en Jesús, que Él había pagado por ello, que había tomado lo que era mío y que desde entonces estaba completamente sana.
Después de que sus vidas se transformaran por completo, los Hams se mudaron a Woodland Park para asistir al Charis Bible College, que Dios utilizó para restaurar los años que el enemigo les había robado. Pasaron de estar acostados en una cama durante tantos años sin hacer absolutamente nada, a vivir esta vida absolutamente abundante cada día, llena de alegría. Y hacemos muchas caminatas por aquí. Hay tantos parques y senderos por recorrer que es como si fuéramos una familia normal. Podemos salir a cenar en familia. Y ha sido genial volver a hacer lo que se dice normales, pero es incluso mejor que eso. Ahora disfrutamos estar juntos. El enemigo vino a robar, matar y destruir todo lo que teníamos en nuestra familia. Y se esforzó mucho para conseguirlo. Pero al final todo salió bien, porque al final del día nosotros tenemos la victoria. ¿No es increíble? Te lo digo, quiero mucho a Maureen Ham y a toda su familia. Su madre vino a trabajar para nosotros, su hermana Whitney vino a trabajar y eso ha transformado a toda la familia. Y simplemente no sabían que Dios quería lo mejor para ellos. Y cuando escucharon la verdad, eso los liberó. Y algunos de ustedes que ven este programa hoy son como ellos y pueden ser buenas personas. No se trata de si merecen la sanidad o no. Dios ha provisto sanidad para cada una de las personas que ven este programa. No me importa si han sido buenos o malos, eso no importa. Dios los ama y Dios quiere que estén sanos. Y si tan solo recibieran esta verdad, lo que Dios hizo por Maureen, lo hará por ustedes. Dios no hace acepción de personas y Dios los ama. Y Dios quiere que estén sanos, pero deben dejar de intentar ganárselo. Tienes que dejar de sentirte descalificado por los fracasos, los pecados, los problemas que tienes en tu vida y solo tienes que recibir esta sanidad como un regalo. Una vez más, todos estos productos que tenemos pueden ser de gran bendición para ti y te animo a que llames y los solicites. Además, deja que alguien ore contigo. Tenemos ministros disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ellos orarán contigo. Hoy es tu día para recibir la sanidad.